Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá con la Biblia abierta como siempre, con un signo de no, para el otro lado, ¿no es así? Signo de la pronta Navidad. Y dejé mi planiferio porque con un deseo de que la Navidad sea reconocida para el mundo con lo que verdaderamente significó, y no solamente uno de los feriados obligatorios del mundo, el más largo y todo eso, sino que realmente pueda haber un volver al Señor y un reconocer al Señor. En estos días tardé bastante en poder decir con qué seguimos, ¿no? Venimos de una serie sobre la fe, la gracia, la Trinidad, eh, bueno, era buscar en la palabra quizás los tres temas más importantes que tenemos de lo que Dios hace y ha hecho y hará. Pero bueno, me vinieron a la mente dos de los profetas menores, ¿sí? Que, bueno, uno tiene una anticipación muy interesante y muy conocida de lo que significó la venida de Jesús, y el otro no, pero sí un pasaje también muy conocido de lo que significó la presencia de uno eh, de una de las personas de la Trinidad. De manera que los dos, Joel y Miqueas, van a ser los dos profetas menores, llamados menores, simplemente porque son cortos, nada más que por eso. No eran más importantes, eh, supongo que no está mal decir para el Señor, que les dio palabra de Él, que los puso siempre en momentos muy difíciles, teniendo que anunciar cosas muy duras, pero ellos fueron hombres que estuvieron dispuestos para hacer lo que el Señor les decía, ¿sí? Y nosotros los cristianos que estamos basados en el Espíritu Santo, también creemos que además de su palabra, el Señor nos sigue hablando con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad, siempre que lo buscamos sinceramente, hablando y enseñándonos y diciendo lo que tenemos que hacer, cuando esa es nuestra verdadera actitud de fe delante de Dios. Bueno, como todos los profetas, hay una belleza en el texto hebreo. Nosotros no lo podemos leer más que en español, pero hay Dios dio su palabra, Dios dio indicaciones, Dios hizo llamados a su pueblo de todo lo que tenemos en los libros de los profetas, no como, no sé cómo poner los escritos judiciales, legales, de ninguna manera. Los envolvió en una poesía tan hermosa, tan, tan intensa, tan fuerte, que eh, es una pena si uno lo lee y no se da cuenta de lo que significa esa manera de dar la palabra que Dios quería dar para el pueblo. El profeta Joel es interesante. Yo no sé cuántos saben de memoria la lista de los profetas, ¿sí? No es fácil, pero por lo menos algunos se puede hacer lo que se llama una regla mnemotécnica con la memoria. Joel es el segundo de los profetas menores y, bueno, para que yo lo memorice es dentro de hoja. Oseas, Joel, Amós, ¿sí? Y bueno, en la medida en que vayamos hablando de otros profetas, vamos a ver si podemos hacer que recordemos para saber dónde buscarlos. Lamentablemente no fueron agrupados en forma cronológica, de manera que en realidad los últimos, sí, Ageo, Zacarías, Malaquías, son profetas después del exilio, sí, pero los otros, y Joel es el que menos datos tiene que permitan ubicarlo. Incluso leyendo la introducción a mi Biblia de estudio, dice hay un montón de posiciones.
hay quien dice que fue alrededor del siglo VI, y otros que quizás fue después del exilio, de manera que no tenemos nada en que apoyarnos. Lo que pasa es que en sus pocos capítulos, Joel no menciona específicamente a ninguno de los hechos con los cuales hemos podido ubicar a los profetas, ¿sí? Algunos profetas estaban anticipando la dominación del imperio asirio y otros del imperio babilónico, y sabemos entonces que uno era primero y el otro segundo, pero de Joel podemos encontrar alguna posibilidad o ninguna para saber que en algún momento de la historia la mayoría piensa que pudo haber sido anterior a Amós, pero más o menos del siglo VII, o sea, bajando del 600, del tiempo en el que anduvieron Amós, Jeremías y algunos otros de los famosos. De manera que vamos a pensar en el texto y vamos a mirar de qué manera este texto, yo me anoté un libro tan corto como intenso, ¿sí? Toda la palabra es para, con eso que hablábamos de la belleza del verso hebreo, con una palabra que no es superficial, ni frívola, ni vana, y todo aquello. Y la otra cosa que me hizo sentir muy cercana a la palabra que Dios dio a Joel y al tiempo de Joel es que muchas de estas cosas pueden haber sido dichas en un artículo de un diario en el día de hoy, ¿sí? Quizás con menos poesía, con mucho más texto informativo, digamos, pero acá hay algunas secciones que son realmente muestran un tiempo de un mundo allá, en los años tan lejanos, muy parecido a las cosas que están pasando en el tiempo de hoy. Y no solamente en cuanto a lo espiritual. Muy bien, vamos a comenzar con Joel. Esta es la palabra del Señor. Tengo anotado que Joel quiere decir el Señor es Dios. El Señor es Dios. Muchos de los profetas tenían nombres así parecidos. Joel, hijo de Petuel. No sabemos, nada se sabe tampoco del padre, ni de Joel ni del padre. Y comienza con llamado, esa cosa que le gustaba mucho al Señor. Para leer un profeta es importante, creo que ya lo hemos dicho, pero ver quién está hablando. De repente es el profeta que generalmente dice el Señor me dijo que haga, pero otras veces hay una palabra que no sabemos si es, por supuesto que todo viene de Dios, pero no sabemos exactamente si es el profeta que está anunciando eso que ha hablado de Dios. Oigan esto, ancianos del pueblo. Bueno, ya nos dice en el 1 la palabra del Señor que vino a Joel. De manera que acá está hablando el profeta lo que el Señor le ha dicho. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. Signos de admiración, por lo cual era muy fuerte ese llamado. Pregunta. El uso de preguntas retóricas, también muy usado por los profetas. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. ¿De qué está hablando? Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. No busqué estos versículos que son famosos en Reina Valera, ¿no? Pero acá esta traducción lo hace más sencillo con el tamaño de las langostas, ¿sí? Hasta llegar finalmente de las larvas a las orugas. Y está diciendo lo que dejaron. Vuelvo, oigan esto,
Presten atención. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Después vamos a hablar un poquito de esto, de las langostas, porque en el versículo 6, 5, un llamado. Despierten borrachos y lloren. Es la única vez que dice borrachos en todo el libro de Joel. Por lo tanto, nos hace pensar que hablaba de quienes viven una vida desenfrenada, algo así. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Este no es un texto informativo, aunque está dando datos, ¿no? Pero es un texto poético, o sea, la manera de lo que sucede cuando, fíjense que no hay más datos que esto, hay una plaga de langostas y ahora la mención a una nación poderosa que ha invadido mi país. Quizás lo de las langostas fuera algo simbólico para hablar de una invasión terrible. Ahora, y después se empieza a hablar de tanto la definición de sanación, dientes de león y colmillos de leona, ¿sí? Poderoso, terrible, devastador. Y los sembrados principales del pueblo de Israel, ¿no? Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Esto en figuras del lenguaje es todas imágenes que nos permiten ver lo que era esa desolación. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Comparación. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. La adoración, ¿sí? Acá lo que Dios está avanzando a mostrar la situación espiritual, material, pero en la parte espiritual, la adoración ya no se ofrecen en la casa del Señor. Y vuelve a la naturaleza. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Sigo, y acá en mi Biblia tengo un subtítulo, ¿no? Llamado al arrepentimiento, porque esa primera parte hasta el versículo 12 es terrible. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes, lamentense, ministros del altar, vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Mire Dios diciendo de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. ¿Sí? Estas entonces son las palabras que les está diciendo Joel. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Y acá es la primera vez que se menciona el Día del Señor. Tema muy tomado por los profetas, ¿no? Muchas veces la mención del Día del Señor es mesiánico, ¿sí? Está unido a la idea de cuando va a venir un Mesías
Otras veces es lo que nosotros entendemos como el fin del mundo, que tenemos tan claro en el Antiguo Testamento cuando apareció Jesús. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. Cómo brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas, porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Podemos reconocer nuestro tiempo acá, dicho por supuesto en una manera muy poética, muy hermosa, pero la sequía, los incendios, las cosechas perdidas, en un tiempo en que se dice que el problema climático ha hecho que ha cambiado totalmente la naturaleza, y finalmente llegar a decir que el hombre ha hecho perder el equilibrio que debía haber tenido la naturaleza. Acá no dice el por qué, pero acá nos ha hablado del día del Señor, y después el Señor muestra todas las cosas que pasan y que son también comunes a nuestro tiempo. Capítulo 2. Capítulo 2 tengo de título, recordemos que son títulos puestos después para guiar la lectura. Un ejército de langostas. Volvemos a las langostas. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país. Entonces acá sí es evidente que se habla de Judá. Ya no se habla más de Israel, donde en los tiempos de Isaías, siglo VIII, había venido el imperio asirio. Acá no dice nada más que eso, y acá vuelve a decir, porque viene ya el día del Señor. Pero acá estaba directamente hablando, habla de Sión, habla del templo, habla de Jerusalén. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. El pueblo judío conocía la historia de la creación, y el jardín del Edén, con esos datos que nos dice nada más entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy está la nación de Irak. Pero aquí al profeta le vuelve a la mente, a la memoria, lo de mencionar el jardín del Edén, o el Señor lo estaba haciendo recordar. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspectos de caballos y galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carro de guerras, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batallas. Hablando de las langostas, está hablando del imperio, de alguno de los imperios, no dice ningún dato, solamente descriptivo. Acá hay un tema descriptivo que por supuesto tiene como función estremecer, angustiar, que uno sobre todo, y acá pienso en nosotros, ¿no? Cuando vemos los incendios tremendos o las sequías que arruinan las cosechas, esto lo conozco, esto lo he vivido, lo vivo.
Ante él, está hablando del ejército poderoso en forma de batalla, ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Los expertos, los especialistas, le han encontrado como título a este capítulo 2 un ejército de langostas. Y en algún momento aparece, y en otro momento parece que fuera un ejército humano, como fueron los terribles asirios, crueles. Pero al final de esta sección menciona, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Dios dirigiendo a langostas, no lo sé. Pero también tenemos, a ver, en Éxodo 10, la plaga de langostas que el Señor mandó contra Faraón para que Faraón temiera y escuchara la voz que había dado a Moisés. Después hay otro pasaje lindo, pero lo vamos a buscar más adelante, de Apocalipsis, donde vuelven a mencionarse las langostas. De manera que ya sea un lenguaje simbólico o se esté hablando del juicio final. Acá lo que aparecía era el Dios, Señor, poderoso, dueño de la creación y de la humanidad, que estaba hablando de cosas terribles que iban a pasar en algún momento llamado el día del Señor. Versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Cambió totalmente el discurso y acá el Señor parece dar un aire nuevo, una esperanza. Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. No lo exterior, no lo religioso, sino el corazón. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. ¿Cuántas veces dice este versículo aparece en la Biblia? No busqué las referencias, Este Dios que es bondadoso y compasivo, lento para la ira, y Reina Valera dice, habla de misericordia en lugar de amor, ¿no? Y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Acá muestra otra faceta del Señor, que había prometido un tremendo juicio y de repente Él mismo dice que cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer. Acá está el profeta, ¿no? Acá el profeta está contando todo esto que el Señor le dijo. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen las trompetas en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, está hablando del templo, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo,
No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Uy, estas frases también, hoy no busqué las referencias, estas frases también, Moisés le decía al Señor, le decía, no sea cosa que las otras naciones vean que nos abandonaste y nos castigaste y van a decir, para eso los mandó al desierto. Lo hemos leído varias veces, pero evidentemente el profeta que sabe que el Señor vuelve atrás muchas veces de sus palabras de juicio, entonces por eso es que se anima a decirle, ¿por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y acá tenemos la respuesta del Señor. Y estamos todavía en el capítulo 2. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Estaba tomando la palabra dicha por el profeta para tocar su corazón, ¿eh? Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. No había mar occidental oriental de Israel. Sin embargo, una profecía amplia, ¿no? Por supuesto que el mar occidental, ¿no? Lo que no había era mar oriental. El mar occidental era el mar Mediterráneo. Tenían un tremendo mar a su izquierda. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. Estaba hablando de las langostas porque las langostas muertas sí que podrían tener un gran mal olor. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor, de nuevo, hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano. Los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los recompensaré a ustedes por los años que todo lo devoró. Ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Acá vuelve a ser todo el proceso de crecimiento de la langosta. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios. Eso era lo más importante de ese tiempo de arrepentimiento. Alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel. Acá ya no habla de la pequeña zona de Judá. Todo era Israel, el pueblo que a él había llamado Israel o Jacob. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Varias veces dice esta frase de Dios, esa promesa de Dios, porque eso era lo que Dios quería. Todo lo que en la historia de Israel no se pudo realizar, porque Israel no reconoció al Mesías,
no puso al Señor en primer lugar en sus vidas. Y entonces el Señor no pudo mantener su promesa. Hay dos temas así que sobresalen en este cortísimo libro, ¿no? Lo vamos a leer en 2 días. En este tan corto libro, que es uno, el día del Señor. Acá lo volvemos en el versículo 28, vuelve a hablar, y creo que conté 3 veces. El día del Señor, cuando el Señor dé su juicio y dé su perdón también a quienes se arrepientan, porque todo este pasaje que acabamos de leer era acá encuentro la palabra alégrense, regocíjense, era un tiempo de vuelta a Dios. El juicio, ¿cómo es que se logra la restauración, ¿no? Primero el juicio de Dios y después el arrepentimiento del pueblo. Y ahí podía venir la restauración. Bueno, y vamos a dejar acá porque ya tenemos nuestro tiempo y tenemos justito como para tener otro día con la parte que nos queda. Pero ya les anticipo, el otro tema al cual en su corto libro Joel le da tanta preeminencia, uno el día del Señor y el segundo el derramamiento del Espíritu. Y ahí tenemos el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos lo que se cita en el Nuevo Testamento, para hablar de esa profecía de Joel, que guiado por Dios vería un tiempo que después del arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero vendría por la obra de Jesucristo, que dio su vida para que el ser humano pudiera pedir perdón y saber que sus pecados habían sido perdonados por la sangre de Jesús. Bueno, dejamos acá. Vamos a terminarlo mañana y vamos a seguir después con otro profeta. Amemos a los profetas, porque en estos textos está el corazón de Dios, está el sufrimiento de Dios, al ver cómo tiene que vez tras vez decirles que se arrepientan y que nunca más serían avergonzados. ¿Sí? Ese era el deseo del corazón de Dios. Muy bien, dejamos acá, capítulo 2, versículo 27. Y seguiremos mañana. Que el Señor les bendiga.